días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño, contenido 5.1, los virus, organismos eucariotas, virus, viroides, retrovirus, elaboración de vacunas a partir de virus, clasificación de los virus, clasificación de los seres vivos en 5 reinos, características generales, ejemplos representativos de los distintos reinos de organismos. Cabe destacar que esta presentación del contenido 5.1 está dividido en por lo menos 3 videos más para poder abarcar todos los organismos. En esta presentación nos enfocaremos en el tema referente a virus. Entonces, para comenzar tenemos que definir qué es un virus. Primero, un virus no se considera, según la teoría celular o según los postulados del dogma central de la biología, como un ser vivo. Sin embargo, este depende de los seres vivos para poder subsistir. Tiene su material genético y causa enfermedades debido a que él utiliza o se apodera de las células huésped para poder reproducirse. Los virus van a estar presentes tanto en organismos unicelulares como en los organismos multicelulares. Es decir, lo vamos a encontrar tanto en procariotas como en eucariotas. De allí entonces que tenemos que saber cuáles son las características. Los vamos a encontrarnos primero con virus, viroides y priones. Las características generales de virus, viroides y priones son las siguientes. Entonces, para un virus, su replicación es en la célula toma el control genético, inserta su ácido nucleico, ya sea ARN o ADN dentro de la célula para apoderarse del sistema de la célula. En ese apoderarse del sistema de la célula, él pone a la célula a trabajar para producir más virus. Las enfermedades se van a dar cuando ya se rompe la célula y los virus salen a apoderarse de otras células. Los virus hijos, los virus replicados salen a apoderarse de las demás células. Dentro de la composición química, entonces tenemos que ellos van a estar compuestos por proteínas, las cuales van a ser principalmente caxómeros y enzimas, además de otros tipos. Van a tener un ácido nucleico que puede ser ARN o ADN, los cuales van a presentar las características que puede ser monocatenario o bicatenario. Esto simplemente quiere decir que puede tener una sola hebra o dos hebras. Tienen entonces dentro de ellos lípidos, y esos lípidos son principalmente fosfolípidos que van a ayudar al virus no solamente a protegerse, sino también a entrar a otras células. En cuanto a los viroides, la estructura, la replicación va a ser igual que en el virus como tal. Van a apoderarse de la célula a través de la inserción de su material genético. La gran diferencia es que ellos presentan un ácido ribonucleico, ARN, que va a ser monocatenario cerrado. De allí que él pueda tener una estructura o circular o lineal. Ojo, esta línea no es continua, puede tener diferentes modificaciones. Los priones, un descubrimiento más reciente del comportamiento de una proteína que puede comportarse a través como si fuera un virus, y ellos lo que van a hacer es modificar la estructura proteica de las células en las cuales se encuentran. Al modificar esta estructura proteica, hace que las proteínas de esas células funcionen de otra manera, y al funcionar de otra manera, según lo que ya hemos visto en el primer lapso, ellas pueden dar origen a enfermedades. La composición química es principalmente proteínas, y al ser una proteína, entonces tenemos una cadena de polímeros unida que va a generar nuevos compuestos, y esos nuevos compuestos son los que van a originar la enfermedad. Entonces, dentro de las estructuras como tal de un virus, tenemos, en cuanto a estructura, ellos van a tener un cápside, van a tener un ácido nucleico, van a tener nucleocápsides, que simplemente son recubrimientos que le van a permitir al virus poder proteger su material genético. En todo caso, siempre vamos a encontrar un sistema que proteja el material genético como tal. Dentro de la cápside, que es la parte más externa, ella se encarga de la protección inicial, pero no solamente de la protección, sino que ella va a tener una estructura específica que le permite entrar a la célula. Los nucleocápsides lo que hacen es agrupar o mantener unidos
el diferente material genético. A grandes rasgos la estructura de un virus cualquiera. Tenemos entonces virus de serie T, que son en este caso bacteriófagos, imágenes microscópicas que vemos representadas allí con una representación, un modelo estructurado. Estos bacteriófagos, como su nombre lo dice, van a infectar principalmente células bacterianas. Células bacterianas posteriormente, si entran dentro del cuerpo, pueden generar una enfermedad en los seres humanos o en organismos superiores. Vamos a tener rotavirus. Dentro de los rotavirus te podemos mencionar algunos que son, por ejemplo, los estreptococos, y tenemos los virus de mosaico de tabaco, que generalmente se lo vamos a encontrar en plantas. Hay ese virus de mosaico de tabaco, pero realmente virus de mosaico hay varios tipos y lo vamos a ver principalmente en las plantas. Los rotavirus que tenemos allí presentes son, por ejemplo, la estructura principal es que son circulares, y al ser circulares tienen una cualidad específica que le permite entrar a las diferentes partes, a las diferentes células o diferentes organismos. Cabe destacar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que los virus son específicos para cada especie. Cuando un virus rompe la barrera interespecies es porque es una especie relacionada, y esa especie relacionada sufrió una mutación. Todo esto, aunque no son seres vivos, como lo dijimos en la primera lámina, ellos pueden tomar características de la célula a la cual están invadiendo y modificar su ADN. Ellos sufren mutación. De ahí entonces tenemos virus animal, un ejemplo allí del VIH y al virus de la influenza. Fíjense que en cuanto a estructura microscópica son muy similares. Vemos en las imágenes microscópicas representaciones del virus infectando una célula, y posteriormente, vamos a ver si lo puedo mostrar. Esta sería una célula normal ya infectada por el virus, y los virus, lo que ven más pequeño, más difuso, es la célula cuando se rompe, y al romperse es que puede estar presente en el momento de la infección de la persona, y esta puede transmitir esa enfermedad a otra persona. Dentro de la estructura, ya dijimos, tiene cápsulas, tiene un material genético, y lo que vemos, las espículas que vemos alrededor, son material que le va a servir a él para poder unirse a las células como tal. Los mecanismos de infección y replicación. Entonces tenemos que hablar de algunos criterios de clasificación de virus. Los virus de ADN, vamos a encontrar virus de ADN y virus de ARN. Dentro de los virus de ADN, ellos van a tener una numeración. Esa numeración nos permite identificarlos, más que todo para identificarlos, y además hace referencia a la característica principal del virus. En este caso, un virus 1 de ese ADN corresponde, para el ejemplo, a un herpes virus, que es el virus responsable de la producción de herpes. Esto a modo de ejemplo. En el caso de un virus tipo 4, virus 4, que es SSARN, estamos hablando del virus de la polio, una enfermedad que ahorita actualmente ya se logró erradicar. Sin embargo, cabe destacar que para el estudio general de los virus, estas enfermedades se mantienen, se guardan. Queremos pensar de forma muy segura, pero se guardan para futuras infecciones poder tener referencia de cómo hacer el tratamiento. Siempre hace falta material genético de los virus para poder hacer su tratamiento. Los de ARN, o en este caso todos los virus, van a expresar su material genético en ARN mensajeros, que es el que finalmente va a apoderarse del mecanismo celular. Dentro de los ciclos virales, entonces, para el virus de la influenza, que normalmente ataca a la población todos los años, son virus estacionarios, viven con nosotros, los virus han evolucionado, el ser humano ha evolucionado al lado de los virus, y es lo que nos ha hecho fuerte, y es a modo de ejemplo, y para que ustedes puedan ver cómo funciona nuestro organismo. En la película La Guerra de los Mundos, lo que termina matando, por ejemplo, a los extraterrestres son virus, microorganismos, bacterias, principalmente en esa película es virus por la sintomatología que presentan los extraterrestres, que atacan y se apoderan de la célula. A nosotros no nos van a hacer nada, pero a ellos sí. Otro ejemplo un poquito más histórico
durante los periodos de colonización, de encuentro de razas, de europeos con americanos, casi toda la masacre que hubo fue porque ellos tenían una carga viral a la cual ya estaban acostumbrados, a la cual ya tenían resistencia, que nosotros los americanos no teníamos en ese momento. Por lo tanto, esa supuesta resistencia indígena que hubo, no hubo resistencia a nada, porque la mayoría se murió de las enfermedades que tenían allí presentes. Los virus han sido inclusive utilizados a lo largo del tiempo como armas biológicas. De hecho, sale más barato eso que un armas normales. Tenemos entonces, dentro del ciclo vital vamos a tener una absorción. Esta absorción lo que va a hacer básicamente es que vaya un reconocimiento de las proteínas de la membrana específica para poder dar el siguiente paso, que es la penetración del virus al interior de la célula. Pero tiene que estar el virus una característica, tiene que tener una constitución proteica específica que permite que la célula lo identifique y lo deje pasar. Porque ya sabemos, o deberían saber, y lo vamos a aclarar posteriormente dentro de este mismo contenido, deberían saber que dentro de la célula tenemos una membrana celular, que es la membrana celular que se va a encargar de la protección también de las células. Y esta no deja pasar a todo el mundo. De allí es lo que le estaba mencionando de la barrera interespecies. Proteínas que no se reconocen, pues simplemente ese virus usted puede estar expuesto, pero no se va a contagiar, no va a tener ninguna enfermedad, si eso es de otro animal. Luego tenemos entonces el desmenuzamiento, en el cual el virus va a liberar ese ácido nucleico dentro del citoplasma. Ese ácido nucleico dentro del citoplasma va a pasar a la siguiente fase, que es la transcripción, donde el ARN o ADN de ese virus va a hacer o va a poner a trabajar a la célula en su favor. ¿Cómo? Bueno, convirtiendo esta información en ARN o en ARN mensajero, y esto se va a dar donde el proceso de transporte y traslación o traducción de ese ARN leído del virus, en que se va a alojar, en este caso, en los ribosomas. La parte 7 entonces va a ser transporte, en el cual van a llevar las proteínas al sitio de ensamble para formar nuevos virus. Recuerden que ya en este momento la célula ha sido tomada, ha sido invadida por el virus y ella ya trabaja, es para él, no va a trabajar para nosotros. La replicación entonces de ese material genético se va a duplicar, va a ensamblar nuevas proteínas para formar nuevas cápsides, y esas cápsides van a volver a formar nuevos virus. Se hace la envoltura y luego simplemente la última fase que nos falta es la salida de ese virus de la célula. Si la célula ya está totalmente gastada, porque hay momentos de protección celular donde simplemente le dejan de mandar nutrientes a la célula puede morir y el virus sale de la célula, porque la célula se revienta. Bueno, ya ese es un proceso en el cual él va a salir. El otro proceso va a ser simple, simplemente si el cuerpo no tiene conocimientos de ese virus específico, pues eso va a ir trabajando durante un periodo específico, generalmente 7 días, en los cuales se busca de generar anticuerpos para ese virus. Ya su cuerpo va a buscar los mecanismos para combatir ese individuo que lo está atacando. De allí que esto, por evidentemente mutaciones persistentes en las personas, en los individuos que están infectados. Otra representación entonces del ciclo viral como tal, en este caso para un retrovirus, en el cual este va a entrar a la célula y va a hacerse cargo del mecanismo celular para producir nuevos virus. El ejemplo que tenemos en la lámina corresponde al el virus del VIH. Dentro del ejemplo como tal del ciclo viral, entonces tenemos ejemplos de bacteriófagos donde un virus va a entrar dentro de la bacteria y él se va a apoderar de el mecanismo de celular de esa bacteria a través de diferentes mecanismos de la infección, de la replicación, de la traducción de ese ARN dentro de la célula para poder formar nuevas proteínas, esas proteínas finalmente formar nuevos virus. ¿Cuánto tarda un virus en atacar? Depende. Un virus puede tardar
como mínimo de 20 a 25 minutos en atacar a una célula, en apoderarse de esa célula. Lo que usted ve en ciencia ficción de las películas de zombies o cuasi zombies, actualmente ya los zombies caminan y corren y piensan, etc. Lo demás, un virus nunca va a tardar 12 segundos en apoderarse de toda una célula y del cuerpo de un individuo. Eso es mentira. Eso lo tenemos que tener presente. Para el caso de una bacteria, por los bacteriófagos, esto puede tardar alrededor de 25 minutos. Todo ese proceso de infección y replicación. Pero recordemos que estamos hablando de un organismo unicelular. Propiedades utilizadas para clasificar virus en animales. Lo primero que vamos a utilizar es características primarias y secundarias. Dentro de las características primarias vamos a utilizar conocer si está constituido por un ácido nucleico, bueno, cuál es ese ácido nucleico, si es ARN o ADN, si presenta una sola cadena o presenta una doble cadena, esto para ambos casos, que la estructura viral presente entonces cápside helicoidal, desnuda o envuelta, presente en un cápside icosaédrica, desnuda también o envuelta, es decir, que tenga protección alrededor. Eso nos vamos a referir con desnuda o envuelta. Desnuda es que simplemente está el material genético allí presente y esa cápside no tiene un mayor sistema de protección. El número de caxómeros, el tamaño del virus como tal, porque cada uno de ellos va a tener un tamaño específico. De allí que, por ejemplo, para el virus que tratamos actualmente, pues con el uso de mascarillas y ahora la Organización Mundial de Salud mandó a colocar mascarillas dobles, esto simplemente para que haya mayor sistema de protección a la hora de filtrar el aire. Que pueda pasar por una, quede atrapado en la otra. Esto por el tamaño del virus que estamos presentes, que es muy pequeño. La susceptibilidad a agentes inactivadores, esos agentes inactivadores pueden ser medicinas antivirales que van a actuar directamente para que nuestro organismo ubique al virus, lo detecte o simplemente proteja la célula y no pueda entrar en las células y replicarse. El sitio de replicación del virus, dónde va a ocurrir, si va a ocurrir en el núcleo o en el citoplasma. Entonces, si ya él se puede apoderar directamente de el ARN del núcleo de la célula para su replicación, o simplemente tiene que valerse a través de nucleosomas o citosomas para poder replicarse. Posteriormente, entonces, las características secundarias, bueno, la amplitud del huésped, la especie de huésped, ¿sabes lo que les mencionaba de la variedad interespecie? De los tejidos o tipos de células a las cuales él infecta dentro del huésped, del modo de transmisión, por ejemplo, en este caso se da para ese, pero ya sabemos que puede ser por el aire, y de las características inmunológicas como tal de la especie. Dentro de la clasificación de los virus animales, entonces vamos a tener los adenovirus y los arrenovirus, ¿cómo se denomina? Virus de ADN, virus de ARN. Vamos a tomar en cuenta la simetría, la envoltura, el tamaño del virus, la familia a la cual pertenece ese virus para poder hacer una clasificación taxonómica de ese virus. Ya ellos como tal tienen un sistema de clasificación diferente, en el cual no vamos a entrar mucho dentro de él. Vamos a enfocarnos principalmente en los demás reinos, no como tal dentro del virus. Sin embargo, es importante que conozcan y manejen esta tabla. De allí, por ejemplo, para un virus de ARN que presenta simetría icosaédrica, tenemos que ellos no tienen, en el principio, a los primeros dos virus no tienen una envoltura de cápside. Su tamaño es relativamente pequeño, de 18 a 30 nanómetros o de 54 a 75 nanómetros. Para uno de los primeros estamos hablando de enterovirus, que es uno de los virus que va a producir la diarrea porque infecta las bacterias que están dentro de nuestro intestino, y estas, al verse afectadas, bueno, liberan su contenido en el intestino, esto se irrita y genera la diarrea, que puede ser leve o crónica. Dentro de los virus de ARN tenemos a la mayoría de los virus de la influencia, y ellos van a caracterizarse por tener una simetría helicoidal, en la cual entonces para el virus de la influenza virus tenemos que si tiene envoltura, tiene mayor sistema de protección, tiene un tamaño de entre 18 de entre 80 a 120 nanómetros, pertenecen a la familia de los
octomixoviroides y dentro de los virus de ADN, que en este caso es alguno de los más peligrosos, tenemos que ellos generalmente van a presentar estructuras icosaédricas, pueden tener o no eh, una envoltura protectora. Vamos a continuar. Del ciclo de lítico del virus. Este se presenta cuando el virus cumple todo el ciclo de replicación y termina por destruir la célula. Cuando hablamos de lisis hablamos de ruptura. Del ciclo lisogénico del virus. En este caso, el virus queda latente, insertado en el material genético de la célula huésped y ciertos factores pueden hacer que este desencadene la infección. Que la infección pase de ser inactiva a activa y esta infección activa pase al ciclo lítico. Dentro del mismo ejemplo, entonces vemos las diferentes fases que pueden estar allí, tanto para el ciclo lítico de lisis de rompimiento celular como para dentro del ciclo lisogénico, en el cual yo voy a hacer todo el proceso de división, inclusive la célula puede tener copias de ella misma y seguir produciendo esa célula virus, porque ya ahí queda él latente. Inclusive se han dado casos que no es este, lo veremos más adelante, donde parte del material genético es parte de la evolución de eso de toda la cantidad de ADN que tenemos, que en algún momento llegaron a llamar ADN basura, pero no son basura porque se ha detectado que ese ADN puede traducirse en proteínas y posteriormente esa proteína transformarse en enzimas y controlar el organismo, pues se ha detectado que parte de ese ADN tiene información de los virus. De hecho, eso es lo que nos hace evolucionar como tal. Un virus el ser humano evoluciona con los virus no porque estemos expuestos todo el tiempo, es parte de eso. Simplemente el proceso de amamantamiento en los mamíferos va a producir que los anticuerpos pasen de una generación a otra. Eso es parte, pero otra parte es genética. Virus defectivos son virus que dependen de que exista otro virus infectando la misma célula para él poder completar la síntesis de partículas y moléculas virales. El virus que ayuda a completar el proceso va a recibir el nombre de virus auxiliar. En otras palabras, dos virus pueden infectar una célula. Ocurre mucho con el VIH. La gente que se enferma por el virus del VIH termina muriendo no por el virus del VIH, sino por otra enfermedad que puede ser viral o puede ser bacteriana. En este caso, para el ejemplo, tendríamos que hablar de enfermedades virales. Un virus ayuda a otro. Virus satélite, dentro de las clasificaciones que tenemos, estos virus dependen de que exista igual otro virus en la misma célula para poder completar la síntesis de las partículas y las moléculas virales que él requiere para reproducirse. El virus que lo va a ayudar, el virus que lo recibe, entonces va a ser un virus auxiliar igual. Ambos virus son, o generalmente son, de familias diferentes. Para el ejemplo tenemos un virus adeno asociado con un adenovirus. Viroides. Esto lo vamos a ver, ya lo nombramos en una de las primeras láminas. Los viroides se van a caracterizar porque tienen un cierre sobre su propia cadena por complemento de nucleótidos. Esto nos va a indicar o nos indica ya ese cierre que la cadena puede ser, o su material genético debe ser cerrado, circular o lineal. Y esto me refería con la parte de que no esa línea no se la imaginen en un solo movimiento. Recuerden lo que hablamos de proteínas. Las proteínas al ser tan grandes pues pueden desarrollar diferentes nodos y esos nodos van a hacer que no haya una forma lineal pura. Vemos entonces representación, imágenes microscópicas que pudiéramos observar los diferentes virus. Esto es un aumento de microscopio electrónico, no lo veríamos en un microscopio de los microscopios que tenemos en el laboratorio. Propagación entonces de virus, en este caso para el ejemplo en plantas, vemos que ellos pueden entrar en las plantas por los diferentes sistemas vasculares que están presentes en las plantas para mantener unidas unas células con otras.
tenemos un conducto de xilema floema y los conductos de xilema floema deben unirse, o mejor dicho, las células deben unirse a estos conductos para poder llevar su material y de allí que a través del sistema vascular en plantas los virus puedan fácilmente entrar. En seres humanos y otros animales unicelulares también puede ocurrir una transmisión similar. Dentro de los priones, les decía, era uno de los experimentos más modernos porque se descubrieron hace poco, 30, 40 años, no es igual que los virus que ya se venían estudiando desde hace mucho tiempo, se conocía, mejor dicho, su existencia desde mucho tiempo. Estamos hablando de una proteína priónica que se caracteriza por ser similares entre diferentes especies. Estas priones pueden causar enfermedades debido a que son proteínas, y sabemos que las proteínas pueden comportarse como enzimas, o mejor dicho, de algunas proteínas se comportan como enzimas. Esto va a hacer que el prión genere nuevas enzimas, nuevas proteínas, y esas proteínas son las que terminan matando al animal. De allí tenemos como ejemplo el prión ovino, el cual no parece afectar al humano, pero también pudiéramos hablar del bovino. El prión bovino, el que causa la enfermedad de las vacas locas, puede afectar a los seres humanos. De allí que cuando se descubre bovinos, vacas con estas reses, para incluirlos a todos, con esta enfermedad, esas reses deben ser sacrificadas todas. El consumo de esa carne, al estar compuesta por proteínas, y esa proteína puede estar dentro de la sangre, pues se transmite fácilmente a los seres humanos. ¿Cómo ocurre el proceso de infección por un prión? Pues simplemente la exposición de un prión ante una proteína sana puede hacer que haya una modificación de esa proteína sana, y esa proteína sana adquirir las propiedades del prión. De allí el problema de los priones. Los priones pueden afectar a diferentes proteínas. Por eso les decía, el consumo de la carne contaminada con priones de las vacas locas puede afectar a los seres humanos. Esta enfermedad, a grandes rasgos antes de seguir, causa una deformación en las proteínas del cerebro. Esta deformación de las proteínas del cerebro termina convirtiendo el cerebro literalmente en gelatina, no sirve para nada. Por eso es que las vacas terminan locas. De hecho, hay un virus, un prión, que está afectando a ciertos felinos, y esos ciertos felinos que están siendo afectados por eso se consideran felinos zombies porque pierden la capacidad de, por ejemplo, autopreservación. Pueden atacar a humanos o a otras especies que saben que los van a atacar. Representación entonces de la replicación de priones, que es lo que tenemos en la imagen. Una proteína sana afecta a las demás proteínas. Una proteína, un prión puede llevar al mal funcionamiento de las proteínas que se forman dentro del núcleo de forma normal. Otro ejemplo allí de priones, el canibalismo, que ya casi todas las especies caníbales dejaron ser humanos, mejor dicho. Todas las tribus caníbales dejaron sus tiempos de ingerir carne humana porque la ingestión de carne humana puede derivar en la formación de priones, esa formación de priones en enfermedades a los individuos que practicaban el canibalismo. Los virus se pueden cultivar, de hecho se cultivan para poder estudiar. Este cultivo entonces se hace en líneas celulares, o sea, pueden ser medios de cultivo o dentro de organismos. En este caso, tenemos el ejemplo para un virus a través de medio de cultivo de un óvulo que va a desarrollar dentro de él los diferentes, el virus como mantenimiento, el virus, y este óvulo va a servir de mantenimiento para que haya el proceso de replicación. Los virus entonces los podemos cultivar no solamente en óvulos, los podemos cultivar en diferentes animales. Animales de estudio por excelencia, anteriormente utilizábamos monos, conejillos de indias, ratones, y como yo me gusta llamarlo, después que surgió la enfermedad, la gripe aviar, la venganza de los pollos, porque la mayoría de las vacunas o el estudio de los virus lo hacemos en embriones de pollo. Ese óvulo que se va a generar, esto para que ellos puedan multiplicar el virus en la cantidad adecuada para poder ser estudiados. Recuerden que son mínimos, muy pequeños,
eso lo cultivamos allí. De hecho, las vacunas las cultivamos, se producen vacunas en los embriones de pollo. Simplemente se fertiliza el huevo y dentro del huevo se incluye el material genético para poder producir el virus o producir la vacuna de ese virus. Es decir, el embrión pueda generar los anticuerpos y esos anticuerpos, después de ser limpiados mediante diferentes técnicas, son inyectados a la persona y de ahí es que sale la vacuna. De allí que esto va a tener, el estudio de los virus como tal, va a tener una importancia tanto agrícola, ecológica, industrial, debido a que si los estudiamos podemos saber no solamente cómo infectan los diferentes animales o a las plantas, sino que también podemos saber cómo combatirlos. Y eso de combatirlos nos va a ayudar a mantener, por ejemplo, una especie o a ser más productivo en una siembra o en la agricultura como tal. Ya sea porque protegemos a los animales o porque protegemos a las plantas. Tenemos diferentes imágenes allí que hacen referencia a aves, humanos, porcinos. Esto es porque allí se está haciendo referencia a las diferentes barreras interespecies o los virus que pueden romper la barrera interespecies. Ya sabemos, bueno, como les decía, tenemos virus aviar, ahí ponen un ave común y un cochinito, porque los otros virus que están estudiando, los que se vienen estudiando actualmente, son precisamente aves y cochinos. Ahorita estamos estudiando otros, murciélagos, por ejemplo, porque ya sabemos que pueden llevar, romperse la barrera interespecie a través de ellos. Recordemos que, sobre todo para el murciélago y el cochino, son mamíferos y eso es lo que facilita ese rompimiento de la barrera interespecie. Hablando entonces de la virología en plantas, vemos los virus del mosaico que pueden afectar al tabaco, al maíz, al plátano, al tomate y a diferentes plantas. Esa es más o menos la estructura que van a tener. Lo que vemos al final es el rompimiento de la célula. Ese daño que ocasiona es simplemente porque la célula infectada se rompe y allí tendríamos que, es más sencillo, cortar la planta. Cortar esa parte de la planta o simplemente deshacernos de la planta para atacar ese virus y matarlo de raíz. Luego lo quemamos. El estudio entonces de esto, dentro de la importancia, tenemos que el estudio nos va a permitir generar vacunas. Las vacunas van a tener diferentes orígenes. Tenemos un origen de vacunas o un estudio de vacunas que se hace a través de sus unidades, es decir, se rompe el virus y esas unidades quedan inactivas y esas unidades inactivas son los que están dentro de la vacuna. Básicamente agarramos el virus, lo matamos y nos lo volvemos a inyectar para poder generar anticuerpos. Simplemente nuestro cuerpo lo reconoce como la enfermedad. Esto es un poquito peligroso, esa parte de ese virus, porque esos fragmentos pueden llegar a unirse, uno nunca sabe la posibilidad, y generar, reproducir de nuevo la enfermedad o llegar a matar a la persona si el virus es muy fuerte. También podemos, a través de la producción de una síntesis proteica, pues simplemente inyectamos una proteína que simule el virus y de nuevo el organismo empieza a generar los anticuerpos para ello. Ya la otra es por fragmentos o vacunas vivas que han sido deseleccionadas, pues simplemente quitamos la parte viral como tal de la parte que causa la enfermedad del virus y nuestro cuerpo lo detecta, empieza a generar anticuerpos, pero no sufrimos la enfermedad. Una variable de esa serían las vacunas recombinantes, donde agarramos una por recombinación genética del virus y creamos la vacuna. Y bueno, las vacunas que vemos actualmente, que son vacunas de ADN o vacunas de AR. Pero básicamente la vacuna de ARN viene en esta parte de síntesis proteica. Vamos a continuar. A su vez, la otra importancia, la terapia génica, que es la inserción de genes de sanos en una persona enferma o genes de una especie dentro de otra especie, se logra a través de bacteriófagos y simplemente insertar el material de del material de un virus, el material genético que queremos llevar y los diferentes sistemas que utiliza el virus para replicarse en las células nos van a servir para hacer terapia génica.
Esa es parte de la importancia como tal del estudio de virus. Eso ha sido todo para esta vez, para esta ocasión. Que tengan feliz día.